¿Qué tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos? Un tren se descarriló. No sabemos aún si hay fallecidos, pero hay mucha gente herida. Algunos centímetros más tarde, Decenas de heridos y algunos muertos, provocados por el descarrilamiento de un tren. No! God, please, no! 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 El amarillismo es la tendencia de los medios informativos a presentar las noticias destacando sus aspectos más llamativos, aunque sean secundarios o irrelevantes, con el fin comercial de provocar asombro o escándalo. El amarillismo se caracteriza por titulares grandes, repetitivos, fotos o videos con contenido explícito. Utilizan un lenguaje informal o incluso vulgar, incluyendo la mayoría de las veces opiniones de valor que generan polémica. Los accidentes, los hechos policiales, las peleas de pareja son temáticas del día a día del amarillismo. En lugar del análisis de la información o de la investigación rigurosa, estas publicaciones, programas radiales y televisivos suelen darles preponderancia a las frases, los rumores y las imágenes que causan conmoción. Informar de este modo queda en segundo plano, detrás de la intención de impactar. Tomemos el caso de un choque entre dos vehículos, que causa la muerte de dos personas. Un periódico que intenta realizar una cobertura seria puede titular "Accidente en la autopista, 2 personas pierden la vida", y publicar la foto de los 2 automóviles destruidos. Un diario o medio amarillista en cambio titulará "Terrible, un choque provoca 2 muertes, los cuerpos quedaron irreconocibles", incluyendo en la nota una fotografía de los cadáveres en primer plano. El amarillismo también afecta de forma negativa a cualquier emprendimiento por parte de las grandes compañías de interés popular. Por ejemplo, ante la salida de un nuevo dispositivo electrónico, la prensa amarilla tiende a publicar decenas de artículos vacíos de contenido, enfocados en sus defectos y en accidentes que supuestamente provocaron en los primeros usuarios, intentando generar en el público la idea de que la empresa irá indefectiblemente a la quiebra a causa de su fracaso, aunque nada de esto sea cierto. A diferencia de la prensa transparente y ética, que puede ser la fuente de artículos que trasciendan su era y se inmortalicen por el uso de la lengua y las ideas que presentan a sus lectores, el amarillismo, por el contrario, parece solo ver el día a día, el impacto que puedan causar hoy, sin importar qué hará mañana. Por ejemplo, puede publicar que el artista famoso se ha quitado la vida, para desmentirlo mañana sin pedir disculpas a sus lectores, como si no existiera el pasado. ¿Popularidad del amarillismo? Resulta muy curioso que el amarillismo goce de tanta popularidad a pesar de ser atacado y despreciado por tanta gente. Pero esto habla del poder de la calumnia, de los rumores, de las habladurías, que a veces despiertan el interés del más sensato. A grandes rasgos, podemos decir que hay 2 tipos de personas opuestas a esta clase de periodismo: las que mantienen firme su decisión de no consumirlo y las que eventualmente le echan un vistazo con aire desinteresado. En este último grupo se encuentran aquellas personas que en sus momentos de ocio no se resisten a un titular tal como "La actriz devela toda la verdad acerca de su separación", o "Te contamos por qué la empresa japonesa va camino a una ruina segura". No es que realmente se interesen por esas noticias, sino que el lenguaje usado en los títulos, en combinación con las fotografías, los atrae, aunque a veces sea un par de minutos. Si bien la verdad siempre debería triunfar por sobre la mentira y las calumnias, el amarillismo ha arruinado más de una carrera profesional y por eso debemos evitarlo.
Las redes sociales son indudablemente herramientas fundamentales para la comunicación entre las personas. Este fenómeno se ha vuelto tan popular que inclusive muchas personas se informan de acuerdo a la inmediatez de las publicaciones de sus contactos, muchas veces sin recurrir a los medios de comunicación como fuente noticiosa, y por tal razón se cae fácilmente en noticias falsas. Las redes sociales nos han convertido en grandes consumidores de contenido amarillista. Al ser de alcance masivo, sobra este tipo de contenido. Es tanto el contenido sensible y explícito que existe y tantas las personas que lo divulgan que me hacen cuestionar el verdadero motivo de su existencia. A ti, oyente, te pido, si te llega una cadena de WhatsApp, ponle freno y no la compartas. Si ves que personas comparten la noticia del día por medio de Facebook, pero no puedes corroborarlo con ningún medio de comunicación serio, no te arriesgues a hundirte en ese enorme hoyo amarillo. ¿Te suena esto? El 5G es el fin del mundo. Si llegan a mi ciudad, tiraré las antenas para proteger la salud. Seré un héroe. Las empresas farmacéuticas son el negocio del siglo. Te venden la enfermedad y también te venden la cura. Son formas de pensar que se generan ante una población mal informada. Por eso, antes de creer en cualquier noticia o tomar una posición sobre algo, indaga en el tema. Asegúrate de que la información que transmites es verdadera. Si has llegado al final de este video, te pido que puedas compartirlo, ya que en los medios existe una gran desinformación y asimismo existe un gran amarillismo por la mayoría de los medios de comunicación existentes. Sin nada más que decirte, me despido y hasta la próxima.